Bienvenida, Úrsula, es un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá. Yo hoy vengo un poco como la voz de todas las personas que están trabajando en este momento en el predio y fundamentalmente de nuestros dos fundadores, Gabriela y Armando. Un poco lo que les decía antes, yo vengo a contarles una historia que empezó hace más de 30 años, cuando nuestros dos fundadores, Armando y Gabriela, comenzaron primero rescatando perros y gatos de la calle, y luego vieron que el problema del bienestar de los animales no humanos superaba el mero rescate, y bueno, comenzaron este arduo trabajo, algunas veces en soledad, hoy podemos decir que un poco más acompañados, pero con la misma convicción. En este sentido, para nosotros son fundamentales las historias, no solamente las historias de los habitantes del paraíso, y por habitantes entendemos animales humanos y animales no humanos, sino también las historias de aquellos seres que nos siguen acompañando a pesar de que no están físicamente con nosotros. Siguen siendo parte de nuestra inspiración y nos ayudan a no bajar los brazos y bueno, a continuar con esta lucha que a veces es muy difícil. Nosotros en el año 94 pudimos adquirir un predio que hoy es propio, que si bien es pequeño para la cantidad de animales que tenemos, somos un santuario interespecie, es nuestro, por lo tanto nos da una cierta seguridad. Y actualmente nuestros dos fundadores viven dentro del predio, por lo tanto yo hoy estoy acá, pero las tareas en el predio siguen funcionando. Ellos pasan las 24 horas del día con estos más de 850 animales no humanos, y bueno, y por supuesto con un grupo de voluntarios que también trabaja con mucho compromiso, y bueno, que entre otras cosas hacen posible que hoy pueda estar con ustedes contándoles todo esto. Nosotros tenemos diferentes tipos de animales no humanos, generalmente la gran mayoría de ellos fueron producto de o maltrato animal o abandono, o tracción a sangre en el caso de los equinos, o rescatados después vamos a hablar un poquitito, por activistas. Pero, bueno, por supuesto, y esto sí para hacer notar, nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio, así que un poco lo que decían antes Martín y Victoria, para nosotros es fundamental la presión de la opinión pública, la presión de todos los ciudadanos, que no solamente nos ayuda a visibilizar la tarea del paraíso y de un montón de personas individuales, de grupos, de activistas y de otras fundaciones y santuarios que trabajan en la Argentina, sino también para visibilizar esta problemática. Esto es un poco el mapa de nuestro predio. Tenemos diferentes espacios, a nosotros nos ceden también un predio enfrente para que fundamentalmente nuestros más de 20 caballos, y tenemos actualmente 5, tenemos una vaca que es mu, y 3 o 4 toros que también pastan en la zona de enfrente, que es un terreno que no es propio. Tenemos aves, gatos, perros, bueno, nuestros habitantes conviven de manera pacífica, y tenemos algunos proyectos que son el hospital veterinario, y fueron también los dormis para, bueno, proveer un espacio seguro para los voluntarios que pudieran quedarse, porque antes no era posible, ¿sí? Y es un viaje aproximadamente, para que tengan idea las personas que no son de Argentina, de 1 hora y pico, desde Buenos Aires hacia General Rodríguez. Nosotros aproximadamente, no sé cuánto será en dólares, pero tenemos un gasto de alimentación semanal de alrededor de 75.000 pesos argentinos. Esto puede variar en función de si es invierno o verano, porque durante el invierno nuestros habitantes comen un poco más. Como ven, las características de su alimentación es muy variada, porque tiene que ver también con los diferentes habitantes, entre los cerdos, los perros, las aves, la carpincha, bueno, etcétera, etcétera, también hace que la alimentación
tenga que ser variada, y nos apoyamos mucho en las personas específicamente de la zona, que no solamente nos donan, sino que también colaboran activamente con nosotros, especialmente con el tema de las frutas y las verduras, ¿no? Nosotros no contamos con profesionales especializados en el predio, esto es, cada vez que uno de nuestros habitantes tiene algún padecimiento en salud, debemos contratar un profesional para que venga a realizar esa prestación. Por lo tanto, y tampoco en General Rodríguez hay un proyecto de estas características como el que les muestro en este momento, que lo estamos llevando ya hace unos cuantos años, pero bueno, en este último tiempo hemos podido cristalizar, por lo menos ver la imagen que estamos mostrándoles ahora, ese lugar no tenía techo, las paredes estaban muy deterioradas, bueno, que había sido producto de cuando nosotros pudimos concretar, tener predio propio, había una estructura que fuimos de a poco reciclando. El proyecto del hospital veterinario es un proyecto que a nosotros nos garantizaría tener asistencia veterinaria las 24 horas en el predio, especializada, que tenga otra óptica, otra perspectiva en función a quiénes son estos seres y qué necesidades tienen. Y vuelvo un poco a los que les decía al principio, para nosotros cada uno de nuestros habitantes tiene una historia, tiene un camino recorrido, y es un ser único, igual que todas las personas que estamos acá. Así que para nosotros es un proyecto que nos ayudaría muchísimo poder terminar, no solamente por nosotros, sino también para los vecinos y las vecinas de General Rodríguez, que puedan acercarse a un lugar que tenga otras características, que tenga otro modo de trabajo, y por supuesto que puedan acceder a prestaciones que son muy necesarias, como las castraciones, las inmunizaciones y demás, de manera, por lo menos a bajo costo. Tenemos varios programas en la Fundación. Para nosotros el tipo de trabajo que realizan las diferentes personas, no solamente aquellas que vienen efectivamente a facilitar la tarea en el predio, sino también todas las personas que trabajan en diseño, en comunicación, en soporte web, en la generación de contenidos, en la generación de buscar opciones para intentar hacer alianzas con otros sectores de la sociedad que nos permitan continuar el trabajo, son fundamentales. Tenemos un programa de voluntariado que es muy amplio, y tenemos el programa de madrinas y padrinos, que es un programa histórico en la Fundación, que son aquellas personas que todos los meses nos donan de manera voluntaria y según sus capacidades un monto que nos permite seguir trabajando, y se es madrina, o padrino de alguno de nuestros habitantes de manera simbólica, y bueno, en ese sentido también los acerca un poco más a este cambio de paradigma. Un poco para hablar de otras actividades que tenemos en la Fundación, que insisto, son iguales de importantes para nosotros porque el trabajo en el predio es mucho y nuestros fundadores realmente no dan abasto. Por lo tanto, es importante tener personas que nos asistan en la comunicación, en la generación de contenidos, que permita visibilizar la problemática de los animales no humanos, que permita mostrar el modo en que la sociedad o que nosotros como individuos podemos empoderarnos para su defensa. Es importantísimo, nosotros nos apoyamos mucho en las personas que nos asisten, y entre otras de las tareas, bueno, la tienda o los medios de comunicación, y alianzas como por ejemplo con una aplicación, que es una aplicación que dona un porcentaje de las reseñas, que se llama A Billion Bag, y que también nos permite seguir trabajando y mejorar las condiciones del predio para, bueno, entre otras cosas, afrontar las inclemencias climáticas. ¿Cómo nosotros trabajamos el tema de los rescates? En este momento nosotros estamos, como muchos de los santuarios y de los grupos que trabajan en mi país, estamos superados en capacidad. Digamos, no podemos recibir más por un tema de espacio, digamos, nuestro espacio se ha vuelto reducido en función de la cantidad de habitantes que tenemos. Como les comentaba antes,
muchos de nuestros habitantes han sido rescatados del maltrato, del abandono y de la explotación. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo llegan a nuestro predio? ¿Cómo llegan a nuestra familia? Bueno, por activistas independientes, por organizaciones, pero también por personas particulares. Y esto es muy importante para nosotros, que las diferentes personas de la zona y de la Argentina también tomen como una responsabilidad moral, que frente a una situación de abandono, de explotación, se pongan al frente y denuncien y realicen el circuito para que nos llegue el aviso a nosotros o a los grupos que están trabajando en esa zona, es fundamental, porque también asiste a justamente esto que decían antes los compañeros y las compañeras que estuvieron hablando, digamos, asiste en que la problemática trascienda meramente ciertos grupos que se dedican a trabajar en el rescate o la rehabilitación de animales no humanos, y que sea una responsabilidad social y de todas las personas. Generalmente nosotros trabajamos entonces con la Policía Rural de la zona de Rodríguez, que se comunica con nosotros y asistimos. A veces la Policía Rural nos puede facilitar un batán si el animal no humano tiene un porte importante, por ejemplo, los caballos que hemos rescatado de tracción a sangre, y si no, las personas particulares también asisten en intentar facilitar el traslado. También hemos tenido animales no humanos que han quedado a la deriva porque sus humanos o los humanos con los que compartían su vida han fallecido o están pasando por una situación de enfermedad, y por supuesto, como muchos de los grupos y de las fundaciones que trabajan en la Argentina, animales que son abandonados, atados o en una caja en la puerta de la fundación. Nosotros específicamente no realizamos rescates porque no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí cuando se comunican intentamos dar respuesta dentro de nuestras posibilidades. Insisto, nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento que no sea a partir del trabajo de la fundación. Algunas historias de nuestros habitantes que han sido rescatados, por ejemplo, Nico y Mako, que son dos toritos que sobrevivieron del vuelco de un camión que iba al matadero. Algunos de los animales que se encontraban allí fueron carneados en el lugar. Nico y Mako se salvaron y pudieron venir al paraíso. Lucas, que también, un poco lo que les contaba anteriormente, fue una vecina de la zona que vio un caballo que estaba cargando en un carro bloques de cemento al borde del colapso. Esta señora cruzó el auto, lo obligó a detenerse al carrero, me dio palabras con el carrero y en ese interín llamó a la Policía Rural. Margarita y Rosita, que fíjense esto, antes se hablaba de la educación y cómo la educación tiene importancia en este cambio de paradigma. Ellas estaban en una escuela que nosotros llamamos escuela rural, siendo explotadas, y cuando llegaron a una determinada edad, las autoridades del establecimiento decidieron que eran dispensables, y una de las maestras decidió ponerse en contacto con nosotros y bueno, pudimos ir a rescatarlas. Y bueno, Pepo, que ya no está más con nosotros, lamentablemente, que fue rescatado de un barrio, de una zona urbana, donde en realidad era utilizado para sacarse fotos con niños. Entonces, bueno, estaba en esa situación él y otros dos compañeros que tenía, que no eran llamas, eran dos caballos petizos. Así que esta es un poco la historia de la fundación, la historia de nuestro trabajo y de los habitantes humanos y no humanos. Yo les agradezco muchísimo la posibilidad de venir a compartir un poco con ustedes y a contarles esto. Parece que en estos momentos que estamos todos tan aislados y separados, y que a veces las fronteras nacionales nos separan, una vez más los animales no humanos nos muestran la grandeza que nos estamos encontrando, estamos generando comunidad y que ellos son el motor, ¿no?, de todo esto. Así que muchísimas gracias y ha sido un gusto escuchar a las personas que me antecedieron y a las que vienen también.